Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio Dorato y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy es un episodio muy pero muy especial, te lo adelanté la semana pasada, tengo un invitado, un tremendo invitado, un amigo, el ingeniero Carlos Abecasis, que la verdad que tiene una forma de ver el jardín, el suelo en realidad en este caso, muy pero muy particular y que cuando la compartió conmigo me dejó con la cabeza abierta. De hecho ya miro el suelo de los jardines y cuando voy a hacer alguna que otra práctica habitual me la pregunto varias veces. Dicho esto, esta pequeña presentación, Carlos, bienvenido, es un gran placer tenerte aquí y que seas el primer entrevistado en directo del podcast de jardinería y paisajismo. Bueno, qué honor, realmente es un honor para mí, un gusto, un placer, porque esta temática sabes que me apasiona tanto como el tango, así que bueno, soy todo oídos. Bueno, ¿por qué no te presentás para la gente que no ha oído hablar de ti? En realidad, es el episodio, el podcast se escucha en distintos lugares de América y también del viejo continente, por lo cual tu trayectoria, que es muy de acá de Argentina, quizás no ha llegado o al menos no es tan conocida como lo es para mí. Contanos entonces a qué te dedicas y cuál es tu, digamos, trabajo en este momento, qué estás haciendo en este momento por el campo y por la gente que viene en el futuro a habitar este país, este planeta. Bueno, si bien de profesión soy ingeniero agrónomo, pero yo te diría que nunca estuve totalmente de acuerdo con muchas de las cosas, pero bueno, uno va avanzando en la vida hasta que en algún momento le cae la ficha. Y esto me sucedió a mí hace 10 años, donde empecé a entender que lo que me estaba sucediendo era que habían muchas cosas, sobre todo referidas al suelo, que no me cerraban. Bueno, empecé a hurgar, a profundizar, literalmente la palabra profundizar, hasta que pude entender lo que mucha gente llama la caja negra, que es o sea, que es tratar de comprender que el suelo no es solamente tierra. Yo siempre hago la diferenciación entre lo que es suelo y lo que es tierra, eh, porque si no después no se entiende muy bien qué es lo que yo hago o a qué me dedico, ¿no? Un poco respondiendo a tu pregunta. Y yo me dedico a transformar la tierra en suelo. Eso sería una forma muy simpática de poder definir a qué me dedico. En realidad, desde el punto de vista ya un poco más técnico, se podría decir que lo que hago es mejorar la calidad biológica del suelo, entendiéndose el suelo como un organismo vivo. Bien, Eso básicamente sería a lo que me dedico. perfecto. Y ahí entonces ya vamos entrando en tema. Hablaste de suelo como un organismo vivo. Y es lo que vos estás haciendo. Estás llevando lo que es la tierra, que es algo inerte, a un elemento vivo que permite o posibilita el desarrollo y el crecimiento de las plantas. ¿Por qué un suelo está vivo? ¿Qué es lo que le da esa característica? Bien, yo siempre hago la comparación con el humano, que es quizá lo más fácil que nosotros tenemos, lo más accesible y didácticamente me parece muy piola poder compararlo, ¿no? O sea, nosotros en realidad somos una parte orgánica y una parte mineral, se podría decir. ¿Mm? O sea, la parte mineral se le dice a toda la estructura ósea, o sea, los huesos, y la parte orgánica sería todo el resto. De alguna manera podríamos separarlo así. Es bastante más complejo el tema y todo lo que voy a hablar puede ser 100 veces más complejo, pero lo voy a tratar de hacer fácil para que cualquier persona que esté escuchando en este momento pueda entender. De la misma manera que nosotros no somos solamente esqueleto, o
sea, para que ese esqueleto en última instancia se pueda mover, necesitamos músculos, necesitamos células, necesitamos muchas cosas. Y además, y acá viene un poco lo curioso, que es lo que la gente en general no conoce, es que esas células son solamente una pequeña parte de nuestro cuerpo. En realidad, desde el punto de vista cuantitativo, nuestro cuerpo es 10 veces más microorganismos que células propiamente. Este dato es de altísimo impacto si uno llega a entender lo que estoy hablando. Dicho de otra forma, nosotros somos 10% células y 90% microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Son bacterias, hongos, virus, etc. Hay muchos tipos de microorganismos que conforman nuestro organismo y que no están en nuestro cuerpo, sino que son nuestro cuerpo. Sin ellos no podríamos ser nosotros. Incluso hasta se podría llegar a ser como la huella digital. Se podría reconocer a una persona por ese microbioma que tenemos. O sea que, en definitiva, repito, no está en nuestro cuerpo, sino que esos bichos son nuestro cuerpo. Bueno, de la misma forma, el suelo tiene una relación muy parecida a nuestro cuerpo. O sea, es una parte mineral, que sería toda la parte de arena, arcilla, limo, y una parte no mineral, que sería todo el resto, toda la parte orgánica, y dentro de esa parte orgánica, una enorme cantidad corresponde a estas, también son células, porque en definitiva los microorganismos no dejan de ser células, que tienen cientos de funciones diferentes y que están permanentemente activas en ese suelo. O sea que, para ser breve, un suelo es una combinación entre la parte ósea o la parte mineral y la parte biológica, en este caso, o orgánica, que es lo que hace que toda esa parte mineral justamente termine siendo disponible para las plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que una planta no puede alimentarse, o sea, no podría existir en realidad, pero bueno, no puede alimentarse sin la existencia de esta microbiota que es hongos, bacterias, actinomicetes, algas, etcétera, etcétera, que forman todo ese entramado y que hacen que una planta no solamente pueda vivir, sino que además pueda estar saludable. Porque un suelo puede estar vivo, pero puede estar enfermo al mismo tiempo, igual que nosotros. Entonces, en ese caso, un suelo vivo pero enfermo va a dar plantas enfermas. Esta sería un poquito la concepción rápidamente. Podríamos hablar horas de esto, pero bueno, creo que con esto queda más o menos claro de qué estamos hablando. Carlos, entonces, a partir de lo que estabas comentando sobre el suelo y antes sobre el organismo nuestro, podríamos decir que cada suelo tiene una huella digital, salvando las distancias, muy específica y que si yo estoy tomando un suelo de un lugar y me lo llevo a otro, que es lo que se acostumbra acá en Mendoza, por ahí nivelar o traer tierra para jardín, que le llamamos, estamos llevando esa huella digital de un lugar a otro y estamos mezclando estos grupos de microorganismos. ¿Es así? Sí, es una buena pregunta esa, porque si bien eso es absolutamente cierto, en general todavía es de mayor impacto de lo que uno cree pasar tierra de un lado al otro. ¿En qué sentido? Como decías vos recién, ¿no? O sea, cada suelo es un organismo vivo único, así como cada persona, cada planta es un organismo vivo único. No hay dos iguales, no hay dos fracciones de suelo iguales. Pueden ser similares, pero no iguales. Entonces, el suelo, en realidad, durante todo su desarrollo, se va estructurando, así se llama desde el punto de vista técnico, ¿no? O sea, un suelo
al principio era tierra, pero gracias a la acción microbiana, la acción del agua, la acción del clima, se fue estructurando, se fue formando esos poros que siempre los productores y los que hacen jardinerías eh, pagan oro por ello. ¿tá? Esos poros se van generando a partir de todo un desarrollo que tiene que ver con, bueno, con un proceso bioquímico bastante profundo, que tiene definitivamente su acción primordial, toda esta parte que yo hablé antes de la microflora y microfauna, que son esas células que hacen todo esto, son como albañiles que construyen esos poros. ¿tá? Entonces, una vez que está construido una estructura de un suelo, recién ahí las plantas pueden desarrollarse correctamente. Ahora, si esa estructura se rompe, justamente, yo al agarrar tierra de un lugar, ya estoy rompiendo esa estructura. Y además tiene una genética propia. Entonces, tiene dos problemas si yo llevo esa tierra de un lugar al otro. Primero, rompí totalmente la estructura, o sea que los poros desaparecieron, y además estoy llevando una microflora y microfauna que estaba de alguna manera adaptada a un lugar y la estoy llevando a otro que puede ser totalmente distinto y le va a llevar mucho tiempo poder adaptarse si es que se adaptan. Vamos a poner dos casos extremos para que se entienda lo que estoy diciendo. Yo llevo la tierra de un, por ejemplo, de la Antártida al Ecuador, para ser extremo, ¿no? Y bueno, esa tierra ya estaba adaptada, toda la microfauna, microflora estaba adaptada a ese clima y de repente yo la llevo a otro totalmente distinto, donde la lluvia también es diferente, donde la calidad, incluso el pH, todo cambia. Bueno, eh, es un desequilibrio, es un desarreglo bastante importante que va a llevar mucho tiempo e incluso puede que no se adapte nunca. Entonces, ese suelo no va a ser ni cerca de lo que era originalmente. O sea, para poder llegar a hacer que ese suelo que se transportó de un lugar al otro termine siendo fértil, bueno, voy a tener que hacer una serie de pasos y una serie de trabajos y de manejos para que eso vuelva de alguna manera, no va a volver nunca a ser lo que era, pero sí va a ser, puede ser agronómicamente viable, pero va a llevar un tiempo y una serie de manejos que hay que hacerlos correctamente. Bien, Carlos. Entonces ya quedó claro que hay una modificación bastante importante sobre ese grupo de microorganismos cuando nosotros lo cambiamos de lugar. Más allá de que pueda, digamos, sobrevivir o no en el nuevo lugar donde hemos depositado ese suelo con ese grupo de microorganismos, con ese consorcio microbiano, ¿cómo podemos nosotros, desde el punto de vista de la jardinería, hacer que esa adaptación o esa reestructuración de los microorganismos se haga en el menor tiempo posible, que haya una adaptación de ese suelo a las condiciones que le estamos dando a partir de que lo cambiamos de lugar? Bien, si bien la incorporación de plantas, o sea, la plantación o la siembra, es un método que va a ir progresivamente y lentamente eh, mejorando ese suelo porque las plantas segregan unas sustancias orgánicas que son indispensables para darle de comer justamente a los microorganismos del suelo. El problema es que si lo hacemos solamente con plantas, corremos el grave riesgo de que las plantas no se adapten, o sea, no tengan, como el suelo todavía no está desarrollado, no está maduro, corremos el riesgo de que las plantas no se puedan adaptar bien y terminen enfermándose o directamente muriendo. Entonces, lo ideal, a veces lo ideal no siempre es lo que se puede hacer, pero desde el punto de vista técnico lo ideal es incorporar distintas materias orgánicas, principalmente, o sea, si yo tuviera que decir, bueno, ¿cuál es lo mejor que se puede agregar? Son sustancias compostadas, o sea, materia orgánica compostada, no poner guano o poner ese tipo de enmiendas orgánicas que no están transformadas
no porque el guano sea malo o sea bueno, sino porque el guano, para poder ser útil, necesita ser compostado. Entonces, lo ideal siempre es poner materia orgánica que ya esté compostada, o sea, esté transformada en humus. Ese sería el concepto, si se quiere, técnico correcto, ¿eh? O sea, que esté humificado, y de esa manera se puede acelerar todo el proceso. ¿Mm? Por supuesto que hay otras maneras. Nosotros trabajamos incorporando consorcios microbianos, como vos mencionaste antes, de manera líquida, y después le agregamos otra serie de elementos, justamente humus líquido y otras sustancias orgánicas líquidas al suelo, como para poder llegar a hacerlo en forma más rápida, porque el compost tiene el problema del tiempo. A veces lograr compostar bien algo lleva mucho tiempo y mucho espacio también físico, que, bueno, no cualquiera a lo mejor está en condiciones, o también la forma de esparcirlo en un suelo. Si uno tiene unas macetas no hay problema, pero si uno tiene, no sé, media hectárea, una hectárea de jardín y tiene que poner compost, bueno, es todo un tema, todo un tema. O sea, insisto, hay muchas maneras, pero el concepto básico es lograr incorporar sustancias compostadas a un suelo para poder catalizar el proceso de hacerlo más rápido. Perfecto. Y eso me lleva a pensar, estamos hablando siempre de elementos del tipo orgánico. ¿Qué pasa cuando nosotros en un jardín aplicamos un fertilizante, un herbicida, un insecticida, ya sean orgánicos o inorgánicos? Si lo hacemos con orgánicos va a ser mucho mejor, si lo hacemos con inorgánicos evidentemente no sería tan propicio, pero al final, y si nosotros usamos más de las dosis recomendadas, no importa qué producto estemos utilizando, las consecuencias estimo que son las mismas. ¿Y cuáles serían esas consecuencias para que las compartas con la audiencia del uso de los agroquímicos, tanto orgánicos como aquellos químicos, y sobre todo el efecto de los químicos a nivel del suelo? Bien, es una pregunta larga, pero voy a tratar de hacerla breve. Primer dato, no es exacto la palabra orgánico e inorgánico en esa situación. O sea, lo que vos me estás mencionando, Bien. Uh-huh. eh, hay que distinguir bien que cuando uno habla de moléculas orgánicas, está hablando de moléculas que están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente. A eso se le llama moléculas orgánicas. Pero hay muchas moléculas orgánicas que son dañinas para el sistema, con lo cual, o sea, uno no podría solamente diferenciar que orgánico es lo bueno e inorgánico es lo malo. ¿Mm? Digo, para hacerlo técnicamente correcto. Bien. Lo que sí yo entiendo claramente a qué te referís vos, Uh-huh. o sea, vos cuando hablas de moléculas orgánicas estás refiriéndote a sustancias que son naturales, para llamarla mejor. ¿Mm? Porque hay orgánicas de síntesis química y eso Correcto. no necesariamente es bueno. O sea, que yo podría decir que las moléculas de síntesis química en general tienden a perturbar el sistema suelo-planta. ¿Mm? Depende también mucho de qué tipo de sustancia estamos aplicando y depende mucho de qué dosis también estamos usando. Yo no me atrevería a decir que lo de síntesis química es malo y lo otro es bueno. Yo sí puedo garantizar que lo que uno trabaja con moléculas naturales, que no sean de síntesis química, tienen un impacto benéfico seguro en el suelo y en los cultivos o en las plantas en general, ¿no? Eso sí lo podría asegurar. Ahora, desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos agroquímicos en general, yo incluyo también a los fertilizantes dentro de los agroquímicos. Uno podría hacer un montón de diferenciaciones, pero bueno, para la charla esta vale
solamente decir que fertilizantes y fitosanitarios, así también se los puede llamar, algunos lo llaman de otra forma, pero bueno, los elementos que se usan para controlar insectos, hongos, bacterias, nemátodos, etcétera, esos productos tienen una toxicidad suficiente como para controlar no solamente a los insectos, a los hongos que nosotros queremos controlar, sino que también eliminan una gran parte de esa microfauna y microflora que obviamente termina desequilibrando el suelo desde el punto de vista biológico. Así que hay que tener mucho cuidado con el uso de esos elementos. Y los fertilizantes, en general, también dependiendo de las dosis, tienen una capacidad para aumentar una gran cantidad de microorganismos, pero no necesariamente de manera equilibrada. O sea, yo pongo, por ejemplo, urea, cualquiera, no importa cuál, un fertilizante de síntesis química, y eso hace que en el suelo empiece a crecer de manera descontrolada o desequilibrada una gran cantidad de microorganismos que son los que comen esos fertilizantes. Entonces, también terminan provocando, o sea, los fitosanitarios provocan desequilibrio por la eliminación de una gran cantidad de microorganismos y los fertilizantes por lo contrario, porque incrementan una gran cantidad de microorganismos y en los dos casos termina estando el sistema en desequilibrio biótico. Entonces, los dos terminan siendo negativos para el sistema. Clarísimo, Carlos. Ahora una última pregunta. El agua y el riego. Es muy común aquí que los clientes nos pidan más agua de riego, que lo ven seco en la parte de la superficie y suponen que todo el perfil del suelo, por lo menos en donde exploran las raíces del césped y de las plantas, se encuentra seco. ¿Cuál es el efecto si nosotros regamos por demás? Y lo mismo por defecto, pero por demás me parece, a mi criterio, que tal vez estaríamos haciendo más daño a ese consorcio microbiano. ¿Es así o estoy equivocado? Sí, en realidad no es solamente el consorcio microbiano, ¿no? O sea, lo que termina afectando, que en última instancia sí es el consorcio, pero es como el efecto, ¿cómo se llama? Dominó. ¿Tá? ¿Qué es lo que sucede aquí? A ver, el suelo, como dijimos al principio, es un organismo vivo. Un organismo vivo aerobio. ¿Qué quiere decir aerobio? Que necesita oxígeno gaseoso para poder vivir. Ese oxígeno gaseoso es justamente el que está acumulado en los poros del suelo. Para eso existen los poros, o sea, para eso la naturaleza creó los poros, para guardar ahí el oxígeno, para guardar agua y para guardar otros gases como por ejemplo el nitrógeno. ¿Sí? Entonces, si nosotros excedemos la cantidad de agua, ¿qué es lo que va a suceder? Más allá de que se van a llenar los poros de agua, van a expulsar obviamente ese oxígeno que pudo haber en algún momento y ese sistema vivo, ese organismo vivo, va a tener los mismos problemas que tendríamos nosotros si nos ponemos una bolsa de polietileno en la cabeza. Nos ahogamos. Entonces, una vez que comienza a disminuir la cantidad de oxígeno que hay en un suelo, se va muriendo el suelo. ¿Qué quiere decir se va muriendo? Se va muriendo toda esa microflora, microfauna y la macrofauna también y la macro, o sea, todo lo que son insectos, artrópodos, arácnidos, todos los, todos los bichos que hay en un suelo se van muriendo, pero aparecen otros bichos que están adaptados a poder vivir sin ese oxígeno gaseoso, o sea, sí utilizan el oxígeno, pero de otra forma, de algunas moléculas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a generar un suelo con aquellos organismos que no son los que necesita una planta para poder vivir. Entonces, hay desórdenes
absolutos, la planta empieza a perder nitrógeno, entre otras cosas, porque ese nitrógeno se empieza a perder, porque estos microorganismos anaerobios, los que no usan el oxígeno del aire, tienen una particularidad. Consumen de alguna manera ese nitrógeno o lo transforman en gas y se pierde. Entonces, una planta sin nitrógeno no puede fabricar sus tejidos, sus proteínas. Entonces se termina muriendo, se termina primero amarillando y de acuerdo al tiempo de anoxia que haya en ese suelo, se puede terminar muriendo. O como mínimo, esa debilidad de la planta termina haciendo que aparezcan hongos o insectos que son atraídos justamente por la debilidad de la planta y terminan matándola. Así que es muy grave el exceso de agua, sobre todo durante un largo periodo, ¿no? Si está en un rato no pasa nada, pero si el agua está durante un tiempo excesivo, bueno, todo esto empieza a suceder. Es mucho más largo el proceso de lo que pasa, pero puede llegar a ser muy contraproducente para todo el sistema. Perfecto, clarísimo. Creo que no quedan dudas e invito a la gente que nos está escuchando cualquier cosa, cualquier duda, que nos las envíen por correo, que dejen en el comentario, en el episodio, allí en la plataforma donde nos están escuchando. Yo quiero, Carlos, agradecerte tu predisposición. Es la verdad que la persona que escucha no sabe todo lo que nos ha hecho sufrir poder grabar este episodio, todos los encuentros, que la verdad que te agradezco esa predisposición. Todas las veces me dijiste que sí, que no había problema, podemos grabar, se cortaba, pues seguíamos grabando, empezábamos de nuevo. Así que quiero que esto la gente lo sepa, que sos una gran persona, una excelente profesional. Y hablando de profesional, quiero que nos comentes bien ya cuál es tu trabajo, qué es lo que estás haciendo en este momento, si estás trabajando con productores agrícolas o del mundo ganadero, y que nos den las coordenadas donde ellos te pueden contactar para poder contratar tus servicios. Bien, bueno, mi trabajo actual, yo vivo en Mendoza, que es una ciudad muy bonita y una provincia muy bonita que está cerca de la cordillera de los Andes en Argentina. Eh, Ahí es una zona básicamente vitivinícola, se producen vinos de excelencia a nivel mundial y son suelos muy pobres en materia orgánica, justamente toda esta parte que estuvimos hablando de los consorcios microbianos, aquí o sea, les cuesta mucho a estos pobres microorganismos poder vivir y por ende las plantas también sufren mucho. Entonces es una zona donde naturalmente se necesita mucha eh, materia orgánica, incluyendo a toda la parte viva, ¿no? O sea, todo esto que estuvimos mencionando recién. Por eso nos dedicamos nosotros como un grupo de profesionales a poder, de alguna manera, recuperar suelos que están degradados, suelos con distintos tipos de enfermedades, distintos tipos de problemas, como por ejemplo compactación, salinización, problemas de toxicidad, problemas de excesos de determinados tipos de bichos, se llama suelos que tienen una gran infestación de ya sean microorganismos patógenos o insectos. Así que bueno, nuestro trabajo es resolver eso para los productores agropecuarios en general, mejorar esos suelos. También en jardinería, es poco lo que hacemos en jardinería por una cuestión de escala nada más, pero no porque nos sirva, o sea, todo lo que nosotros hacemos también sirve perfectamente para la jardinería. Y bueno, a eso nos dedicamos. Y también podemos mejorar suelos que no necesariamente estén dañados. O, por ejemplo, lo que hacemos también es eh, dar fertilidad natural a los suelos que no lo tienen. Por ejemplo, esto que vos mencionabas hace un rato, donde nosotros, por ejemplo, podemos resolver
rápidamente el tema de llevar un suelo de un lugar al otro. Ese proceso que lleva ese suelo para llegar a tener nuevamente una fertilidad natural, bueno, nosotros podemos trabajar para crear un suelo, ¿no? No solamente para mejorar suelos que están degradados, sino para crear suelos donde no los hay. Así que bueno, ese es nuestro trabajo. Tenemos una página web que es www.hmatech.bio, H, M de mamá, A, tech, o sea, TEC.bio, de biológico. Esa es nuestra página. Mi teléfono, por si alguien quiere, pero bueno, no sé si tiene sentido demasiado, pero ya con la página web es suficiente para comunicarse con nuestro equipo. Muchas gracias, Carlos, por haber compartido con nosotros y haber hecho el aguante, haber estado en cada una de las grabaciones y estos intentos infructuosos que venimos llevando desde hace rato. Espero que te hayas sentido cómodo, porque en un futuro te volveré a llamar. Y audiencia, querida audiencia, te agradezco que hayas llegado hasta este momento, la valoración positiva, el comentario amable, y nos estaremos encontrando el próximo jueves en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.